Y muy buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes. Este es su programa Tardes con el doctor Valdovinos y el día de hoy vamos a tener otra invitada especial. Entonces, buenas tardes, doctor Valdovinos. ¿Cómo está usted el día de hoy? Buenas tardes, Rafael. Pues mira, considerando todo lo que está sucediendo en el mundo, estoy bien y pues estoy alegre hoy porque tenemos a alguien muy especial. ¿Cómo estás tú? Es, como usted lo menciona, es una de esas cosas de que, como decimos ahora y como se dice muchas veces aquí en los Estados Unidos, estamos día a día. Nos levantamos con las mejores de intenciones y se trata de hacer todo lo posible, pero reconociendo que el mundo en el que vivimos está cambiando cada segundo y que, frecuentemente en nuestra comunidad está, miembros de la comunidad, hombres, mujeres, otras personas están saliendo enfermas. Entonces yo frecuentemente me llama alguien, dice, oh, mi abuelo acaba de fallecer, mi tía está enferma. Este es básicamente como con ciertas personas nos decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desafortunadamente eso se ha vuelto hasta cierto punto la cosa normal en estos tiempos. Sí. Sí, 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 sí. Y pues en realidad en varias ocasiones no estamos tal vez bien o perfectos, pero sí estamos muy acostumbrados a decir, estoy bien, gracias o todo bien. Pero sí, la realidad es que ahorita pues para muchas personas están sufriendo, no nomás con COVID, por todo lo que está pasando, Rafael, y pues cómo no, eso afecta nuestro bienestar de día a día, pero gracias a Dios aquí estamos otra vez, otra semana y pues hay que seguir adelante. Definitivamente, entonces estamos aquí, quiero recordarle a la comunidad, estamos aquí en KBBF 89.1 FM y en la web a kbbf.org. Y parece que usted tiene otra invitada esta semana para este su programa Tardes con el doctor Baldovino. Sí, mira, Rafael, hoy tenemos a alguien muy especial en nuestra comunidad. Ella es muy respetada como una doctora y pues es una persona linda. Le doy la bienvenida a la doctora Lucía Godelo. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Ay, doctor Baldovino, buenas tardes, ¿cómo están? Rafael, Ah, gracias por tenerme en el show. pues mira, Gracias por estar aquí. sí, gracias por estar aquí. Y pues mira, no tenemos mucho tiempo hoy y pues tenemos a una persona, doctora, pues tú tienes tanta experiencia, trabajas pues la mayoría de tu tiempo trabajando con pacientes latinos, latinx, indígenas y pues tienes tanta experiencia y tenemos muchas preguntas hoy de ti. Ojalá que nos puedas educar un poco más de muchas tópicas pues que nos afectan a la comunidad. Y pues una de las cosas que me gustaría preguntarle para empezar es si nos puedes contar un poco de usted. ¿Quién eres? ¿Cómo fue que llegaste aquí del condado de Sonoma? ¿De dónde vienes? Y también escuchar un poco, porque lo que hacemos cuando traemos a gente aquí al programa, a doctoras y doctores, a preguntarles cómo fue que escogieron la carrera de medicina. Porque pues tenemos muchos que nos están escuchando que tal vez tienen interés en empezar una carrera de medicina o tal vez no tienen ninguna idea cómo, y pues nos gusta oír las historias de cómo llegaron a este nivel, ¿no? De estudio y de profesión. Entonces, si nos puede empezar un poco, nomás de decirnos un poco de usted y cómo llegó aquí a Santa Rosa y un poco de cómo escogió la carrera de medicina. Claro. Pues Mike, yo soy colombiana. Yo nací y crecí en Colombia y migré a San Francisco cuando tenía 17 años. Entonces mi carrera en medicina ha sido un poquito atípica en el sentido de que yo no fui de las que creció pensando que quería ser doctora, no tengo ningún doctor en mi familia. Y en realidad siempre me interesan mucho los problemas sociales y políticos, económicos de nuestra gente. Entonces, pues llegué a San Francisco, trabajé ahí por un tiempo, terminé estudiando en la Universidad de Berkeley, estudié ciencias políticas y desarrollo internacional. Y pues de ahí me interesé mucho en lo que era la comunidad latina, en el área de la Bahía. Trabajé en cuestiones de migración, de salud de la mujer, y ahí fue cuando me di cuenta que en medio de todo, eh, una comunidad sana es una comunidad que sale para adelante
y pues nosotros los latinos somos muy comunitarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, me interesé cada vez más en cuestiones de salud pública y pues por ahí me fui metiendo eh, y ya decidí estudiar medicina. Eh, Terminé regresando aquí a Santa Rosa. En un momento dado decidí que quería pues siempre quedarme en el núcleo del área de la Bahía, organizando con la gente con la que estaba organizando, pero ya como con una vida un poquito más calmada, lejos de la ciudad, pero todavía donde hubiera una población latina bastante grande como la hay acá. Entonces, en este momento llevo un par de años aquí en Santa Rosa, trabajo en Santa Rosa Community Health en Vista Mm. y también en Sutter, que es pues el hospital en el que nosotros ejercemos ya como la parte de medicina interna. Ah, wow. Suena como un trasfondo amplio antes de que empezaras la medicina, ¿no? Y pues, aunque eres de Colombia, pues eres Norte California. Sí, Um, sí. Antes que le pase el micrófono a Rafael, a ver si tiene unas preguntas, me gusta preguntar a nuestros invitados y más específicamente, cuando tú estabas joven, si nos puedes hablar un poco del apoyo, o tal vez si no tenías apoyo, ¿cómo fue cómo fue la transición, ¿no? A la secundaria, al colegio, a estudiar medicina? ¿Cómo fue esa situación con tal vez de tus papás? ¿Cómo fue cuando te fuiste de la casa? ¿Qué apoyo tenías? ¿O qué fue tu experiencia? Porque pues te imaginas, muchos en nuestra comunidad se les hace difícil, ¿no? Sí. Y pues, hemos escuchado tantas historias. Yo tuve la experiencia que mis padres no me podían apoyar en ese mismo nivel, no entendían mucho del sistema de educación, no sabían qué era la diferencia de undergrad a graduate school y pues, y se hacía muy difícil, ¿no? Para que me puedan, no solamente entender, pero apoyar, aunque hicieron lo que pudieron hacer. Pero ¿qué fue tu experiencia y qué nos puedes decir acerca de eso? Sí. Pues mira, mi experiencia, yo me fui de Colombia a los 17 pues no me fui con mis papás. Yo crecí con mi mamá, mamá soltera, que pues nos dio lo mejor a mi hermana y a mí, pero en ese momento ya pues Colombia estaba pasando por una época de violencia muy fuerte, un poco similar a lo que está pasando en México ahora. Y mi mamá dijo, no, váyanse a ver qué pueden hacer, estudien algo y tal vez cuando mejoren las cosas en Colombia se regresan. Entonces yo llegué a San Francisco sola pues en realidad tuve como un interés, empecé a ir a City College y yo dije, yo aprendo inglés y empecé a trabajar como mesera y en realidad yo me pagué la universidad así, pero yo pensaría que lo más importante y lo que yo siempre trato de hablar cuando hablo con gente joven que tiene intereses en lo que sea, medicina, arte, política, deporte, es la importancia de tener mentores, de nosotros mismos buscar la gente que está haciendo lo que nosotros nos gustaría tal vez hacer, ¿no? Y eso es totalmente dinámico, eso puede cambiar perfectamente. A través de ti, Mike, conocía a un hombre que trabaja con manzanas y él tiene una granja y él también es doctor y tiene 3 especialidades, pero lo conocí y yo dije, mira, maravilloso, también quiero seguir ese interés. Entonces los mentores son personas que pueden ir cambiando a través de la vida. Yo no tuve dentro de mi familia mucho apoyo, no tuve nadie que me dijera no lo hagas, pero tampoco tuve gente que supiera qué era lo que yo estaba haciendo. Entonces, eso me lo fui buscando en la comunidad, en la universidad, hablando con doctores que conocía y les preguntaba, bueno, ¿ustedes cómo hicieron esto? Y pienso que honestamente a menos de que tengas alguien dentro de la familia que ha vivido eso, que es muy atípico en nuestra comunidad, digamos, en realidad hablar con las personas, si estás en high school, hablar con tus consejeros, si estás haciendo el community college, aprovechar todos esos recursos y hablar una vez más, ¿no? Si hay alguien en la comunidad o alguien que está haciendo algo que te inspira, pregúntales cómo fue su camino para llegar hasta donde están y reconocer que el camino va a estar siempre lleno de muchos obstáculos y eso es lo que nos hace decidir, oh, esto sí es lo que quiero hacer y voy a seguir peleando. Entonces, no sé si me extendí mucho en esa respuesta, No, pero es un mensaje tan importante, ¿verdad, Rafael?
Definitivamente, yo diría que estoy de acuerdo con el doctor Valdovinos. El problema que tenemos muchas veces es nuestra comunidad. Mucha gente migra a esta comunidad y sea que traemos a nuestros niños o a este país, traemos a nuestros niños, niñas chiquitos, chiquitas, o tenemos niños, niñas chiquitos, chiquitas aquí y no sabemos cómo guiarles, pero tampoco les educamos de que busquen un mentor, una mentora, alguien de confianza desafortunadamente, y por eso muchas veces no se gradúan de la preparatoria o se gradúan de la preparatoria, empiezan en el colegio, la universidad, y 1 o 2 años después se salen porque no tienen la dirección, no tienen el guía o la guía para que les diga cómo llegar. Entonces, esa es una buena recomendación por seguro, definitivamente. Y una cosa que también quería decir es que, pues Rafael es un maestro en el Santa Rosa Junior College, ¿no? Y una cosa que escucho mucho de nuestros invitados, y no sé si te has fijado, Rafael, es que hay un patrón en las personas que hemos tenido aquí que asisten en el colegio comunitario, ¿no? Y que alcanzan niveles tan altos profesionalmente. Y pues yo también me gradué del Community College y pues yo tuve una experiencia muy linda y pues me da gusto cuando escucho más invitados aquí que han tenido la misma experiencia y tal vez varios que están escuchando el show ahorita o padres de hijos o hijas que están atendiendo el Santa Rosa Junior College, que pues las posibilidades, ¿no? Definitivamente. Y que tienen que continuar buscando. Si se están a punto de graduarse de la preparatoria y van a ir al Santa Rosa Junior College, estamos ahí para apoyarles. Y si ya están en el colegio, ya están a mitad de su primer año y no han podido encontrar a alguien que les guíe, primeramente pueden comunicarse con mi oficina y de ahí, si yo no soy la persona, porque todos tenemos alguien que va a funcionar para nosotros, nosotras, y otras personas que definitivamente no tienen la personalidad correcta para esa persona, entonces les dirigimos a otras personas de que hay apoyo, pero tenemos que aprender a lo más importante y eso es alzar la mano y decir, necesito el apoyo. So, doctora, mira, tenemos tantas cosas que nos gustaría preguntarte, pero no tenemos todo el tiempo en el mundo, ¿no? Y pues una cosa que nos interesa hablar un poco más, y me imagino que vamos a hablar mucho más de esto en los meses que vienen, es esta tópica del COVID, ¿no? Y más específicamente la tópica de la vacuna, porque estamos escuchando ha habido mucha atención, muchas noticias, muchos mensajes acerca de pues que ya llegó la vacuna y que cuándo vamos a recibir la vacuna. Y pues una cosa que está pasando en la comunidad, y me imagino que esto no es sorpresa a ninguno de ustedes, es mucho miedo de la vacuna. Y más específicamente con la comunidad latina, hemos escuchado mucho de la comunidad que pues desafortunadamente mucha gente no quiere y tiene mucho miedo acerca de la vacuna, no se la quieren dar. Y ojalá tú nos puedas explicar un poco más por qué es tan importante, y tal vez también hablar sobre de este miedo, tal vez tal vez estas ideas que la gente dice que agarra de Facebook, que agarra del social media, de que pues, que les va a dar cáncer o que no van a poder tener hijos, no van a poder embarazar. Hay tantas cosas que no tenemos el tiempo para poder tirar todas las cosas que estamos escuchando, pero en pocas palabras es miedo, ¿no? Miedo y pues, ojalá que nos puedas explicar por qué es tan importante que gente agarre la vacuna cuando tenga oportunidad. Pero antes de eso, poder explicarnos en dónde estamos para a la comunidad acerca de tiempo, cuándo podemos esperar, o si tienes una idea, cuándo tal vez llegue la vacuna para la comunidad. Y también hablar un poquito más, tenemos unas preguntas acerca específicamente de eso del miedo, pero al menos nomás introducir esta idea de por qué es importante y cuándo tal vez podemos esperar o ver cuándo la comunidad va a tener la oportunidad de vacunarse. Bueno, si quieres puedo empezar a hablar acerca de la vacuna y la importancia de recibirla. Sí. Y primero empezar por reconocer que se entiende, ¿no? Que todo lo nuevo es algo que potencialmente nos puede generar miedo, que vivimos en una zona del país donde
aunque nosotros hubiéramos venido de Colombia, de México, de Perú, de El Salvador, donde sea, donde nos tenemos que vacunar, ¿no? Porque son países donde en medio de todo la vacunación es universal. Llegamos aquí, el norte de California es una zona que históricamente es muy antivacuna en comparación a otras partes del país. Entonces hay mucha conversación acerca de que de pronto hay ciertas componentes en algunas vacunas que pueden generar reacciones adversas. Y entonces eso se empieza a diseminar dentro de la comunidad de una manera, desde mi punto de vista, no muy sana, porque lo que se disemina normalmente es información con muy pocos hechos para sustentarla. Entonces mi primer consejo para la población es saber dónde informarse y mantenerse informado de los medios que tienen acceso a la información real, ¿no? Me pasa mucho con mis pacientes pacientes y pacientes que yo quiero mucho y que me dicen, no, pero es que fulanita me dijo que me iba a pasar tal cosa con tal vacuna y fulanita, ¿cómo sabe eso? No, ella no sabe. Pero eso a veces pesa más que, por ejemplo, todo lo que está diciendo el Departamento de Salud Pública o el CDC. Entonces, en ese sentido, como invitar a nuestra población a que si están tomando decisiones grandes, serias, acerca de su vida y del bienestar de la comunidad, como lo es vacunarse o no vacunarse, que esa decisión sea basada en información real de fuentes confiables. Entonces, el por qué nosotros estamos apoyando la vacuna. Si nosotros pensamos lo que estaba pasando hace un año estábamos, por ejemplo, entrando a la época de la influenza, donde los doctores empezamos, las doctoras y los doctores pónganse la vacuna, y muy normal en la comunidad latina, no doctora, porque a mí me dio fiebre y me sentí mal y a mi hijo le dio esto. Entonces, primero recordarle a las personas que una vacuna es literalmente una manera de introducir un poco del virus sin entrar directamente a las células humanas, pero generar un poco una reacción para que el mismo cuerpo de uno desarrolle una inmunidad a ese virus y cuando lo encuentre no se enferme. Entonces es normal tener una reacción a la vacuna, de eso se trata la vacuna, no significa que le dio influenza. Por ejemplo, yo acabo de recibir mi segunda dosis de la vacuna del COVID ayer. Me duele un poquito el brazo, me dio un poquito de dolor de cabeza y me dio un poquito de fiebre. Ayer, hoy me siento bien. Eso no significa que me dio COVID, simplemente significa que voy a tener un poquito una reacción y ahora mi cuerpo se va a encargar de generar una reacción inmune para que no me dé COVID la próxima vez que yo entre en contacto con una persona que tenga COVID y que tal vez yo no esté bien protegida. La razón por la cual una vacuna es muy importante es porque es la única respuesta a nivel de salud pública local, estatal, federal, global, que nos va a poder llevar a tener algún tipo de normalidad otra vez. Entonces, si no queremos estar encerrados en la casa todo el tiempo, con la máscara puesta todo el tiempo, con la economía bloqueada, con dificultad para alimentarnos, para que los niños no puedan ir al colegio, el único paso que hasta el momento se ha podido tomar concretamente es una vacuna que eventualmente nos confiera la inmunidad para que la gente pueda empezar a salir otra vez, todavía protegiéndonos, todavía poniéndonos mascarillas y todavía con distanciamiento social, pero ya con miras a algún tipo de normalidad. Pero sin la vacuna no hay una fecha límite, simplemente nos vamos a tener que seguir protegiendo. Y lo que termina pasando es que inevitablemente va a haber sectores de la sociedad, como los vemos, que se cansan, que tienen fiestas, que se quitan la mascarilla porque dicen esto no es vida. Entonces, si queremos tener una vida normal otra vez, desde mi punto de vista, seguir protegiéndonos como nos estamos protegiendo, pero la vacuna es el paso más certero y más importante. Y mira, gracias por esa información, es tan importante, has dicho tantas cosas importantes y pues, una de las cosas que me agarró de lo que acabas de decir es que esta opinión o este punto de ver la vida, que pues mucha gente dice, pues esta no es vida, ¿no? La manera en la que estamos viviendo no es vida. Hemos hablado en este show con Rafael, pues que, en nuestra cultura,
especialmente difícil todas estas reglas, ¿no? Esta nueva vida que hemos vivido acerca de COVID, con una cultura más abierta, una cultura que pues normalmente salimos, es una cultura social, muy social, y pues hay muchas restricciones. Y pues estamos viendo los resultados de esto, ¿no? Y tal vez tú, doctora, tienes un punto de vista tal vez más, más específicamente las consecuencias de lo que está pasando, porque pues no nomás estamos viendo que hay mucho miedo acerca de la vacuna, pero tal vez, yo no sé qué tanto tiempo la comunidad va a tener que esperar para que llegue la vacuna. No sé si usted tenga una idea, porque hemos recibido diferentes días o diferentes tiempos o meses, pues que un mes, ¿no? Que en 3 meses, que en 2 semanas, o que la vacuna ya llegó. Y pues, uno no sabe qué decir a la comunidad, porque pues, y tal vez usted tampoco, pero, ¿tienes una idea o has escuchado algo de que nos puedas decir acerca de cuándo o cómo van a repartir tal vez la vacuna? Pues yo creo que desafortunadamente no hay una fecha específica porque todo tiene que ver con el protocolo que está siguiendo el Departamento de Salud Pública basado en los niveles de riesgo en el que se encuentra cada persona en relación a otras personas en la población. Entonces, básicamente todos hemos sido identificados como personas que tenemos un riesgo X. Por ejemplo, las doctoras que trabajamos en el hospital en cuidados intensivos estamos en riesgo 1A porque entramos en cuartos con pacientes que tienen COVID y que están intubados. Entonces, ellos ya han identificado las personas que estamos en más alto riesgo y fuimos las personas a las que se les ofreció la vacuna por primero. Al igual que, por ejemplo, las personas que trabajan en el hospital, bien sea personas que estén trabajando en el restaurante, limpiando los baños, en emergencias, los guardias. Entonces, todas las personas que estén identificadas como pertenecer al sistema de salud y que responden directamente a atención médica a los pacientes, son como el tier 1, ¿no? Como la primera etapa. Y ya de ahí se empiezan a identificar las otras personas, los otros trabajadores y trabajadoras esenciales, pero que tal vez no necesariamente están directamente asociados al sector salud. Entonces es muy difícil determinar quiénes reciben la vacuna, en qué momento, y más si son personas que están asociadas a trabajo, por ejemplo, flexible, ¿no? Lo que se considera, o personas que tienen trabajos que no tienen un contrato. Esa parte es muy difícil. Digamos, como en qué momento literalmente va a ser libre para que las personas puedan ir a Santa Rosa Community Health, tengan o no tengan papeles, tengan o no tengan seguro. Esa información no la tenemos todavía, desafortunadamente. Ok, entonces lo que estoy viendo es que no tenemos un día fijo todavía. Entonces, mientras que nos esperemos a lo que yo estoy escuchando, y tal vez me puede decir si estoy equivocado, es que nada cambia acerca de las recomendaciones de la mascarilla, la cubrebocas. No. Todo eso no cambia, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que ese mensaje, doctor Valdovinos, desde mi punto de vista, es el más importante en este momento de transición en el que algunas personas se están empezando a vacunar. Recordar que la vacuna, son 2 vacunas, ¿verdad? A mí me pusieron la primera vacuna hace 3 semanas y ayer me pusieron la segunda. Con la primera vacuna, eso te confiere solamente la mitad de inmunidad, o sea que yo todavía tenía 50% de posibilidad de contraer el COVID. Ya ayer me pusieron la segunda vacuna, la segunda dosis, entonces ya eso lo cubre en un 98%, pero eso no significa que yo de ahora en adelante pueda andar por ahí sin máscara y sin protegerme. Yo igual tengo que ir al trabajo y ponerme mi máscara y ponerme todo el traje que me tengo que poner todos los días cuando voy al hospital o a la clínica, porque esto no es una solución inmediata y tenemos que seguir protegiendo a nosotros mismos, protegiendo a las otras personas. Uno nunca sabe quién está y quién no está vacunado o vacunada. Entonces, sí hubo
me acabo de enterar, creo, no sé si fue en San José o en Sacramento, no sé si escucharon de esto, en un hospital que hubo precisamente una, como que se diseminó el COVID dentro de trabajadores, que muchos habían ya recibido la primera dosis de la vacuna, y entonces como que se relajaron un poquito y hubo como 40 contagios. Entonces, ahí tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado de no caer en relajaciones que todavía no, o sea, no estamos ahí en este momento para nada. Y yo diría que estamos desde mi perspectiva en el condado de Sonoma en el peor momento que yo he presenciado como doctora, de más alta, o sea, las muertes por COVID que presenciamos hace 2 semanas fue un efecto directo de las reuniones por Thanksgiving, de familias que sienten como que los abuelitos se cuidaron por 4 o 5 meses y entonces todo el mundo está bien y está bien que se junten las dos familias que no se veían hace meses y ahí estaba algún sobrinito o algún nieto enfermo y los abuelitos se enfermaron y desafortunadamente fallecieron. Y eso lo vi muchas veces en este último mes, que fueron los contagios de Thanksgiving que terminaron en esta situación. Y lo que está por ver, que fueron todas las personas que se reunieron durante Navidad y durante Año Nuevo. Nunca con malas intenciones, nunca con la intención de enfermar a nadie dentro de la familia, pensando que es que entre familia estamos bien y que pues mientras ustedes se cuiden y yo me cuido, pero se quitan las máscaras, se reúnen 10, 15, 20 personas porque pues es el tamaño de su familia y después termina pasando esto. Entonces yo diría, para nada relajarse con la vacuna hasta que no estemos en un nivel de inmunidad ya como a nivel de población y para eso todavía falta mucho tiempo. Doctora, mira, otra vez, todo lo que has dicho es tan importante y es una conversación casi, cada cosa que has dicho es una conversación, podemos pasar mucho tiempo y ojalá que tengamos en las semanas que vienen más oportunidades para dar este mensaje que nos has dado tan importante. Una cosa que quiero regresar es este pasado mes o tal vez mes y medio en tu vida, ¿no? En la experiencia que acabas de pasar, porque tú has tenido una experiencia especial, pero tal vez un poco triste, ¿no? Una tragedia, todas las tragedias que has visto, que has vivido acerca de ser doctora y cuidando a los pacientes. Y nos gustaría que tal vez, si puedes regresarnos a esa experiencia para darnos un mensaje y tal vez unos apoyos. Hemos pensado que esa experiencia es tan importante para que la comunidad escuche, porque en muchas ocasiones no tenemos la oportunidad de escuchar de los doctores que están, como dicen en inglés, en los front lines, ¿no? Ahí con los pacientes, ayudando a los pacientes, hasta en muchas ocasiones agarrándole las manos mientras cuando se mueran, ¿no? Desafortunadamente. Y pues tú has tenido esa oportunidad y has tenido tiempo para pensar, tal vez, dar mensaje acerca de qué podemos hacer para ayudarnos, ¿no? ¿Qué puede hacer la comunidad? ¿Qué necesita saber? Porque yo pienso, y también ojalá que Rafael esté de acuerdo, que no podemos escuchar esto suficiente, ¿no? Estas cosas, estas recomendaciones, estas historias. Y lo sabemos porque la comunidad sigue haciendo, no todos, pero siguen con estas costumbres que ya sabemos que nos estamos poniendo en peligro, ¿no? Entonces, ojalá que nos puedas dar un poco de tu perspectiva y tal vez tu opinión o un mensaje acerca de lo que has pasado. Lo acabas de hacer un poquito, pero ojalá podemos escuchar un poco más porque ojalá que la comunidad lo tome serio, ¿no? Claro. Pues sí, con mucho gusto. Y quisiera empezar por decir que lo que voy a compartir son tragedias familiares y personales de pacientes que, que son parte de la vida de nosotras, las doctoras y los doctores, personas que queremos y que cuidamos y que se vuelven parte de la vida de nosotras.
Entonces, compartir esta información espero que sea una manera de honrar a las personas y familiares que se fueron, y que solamente estoy compartiendo esa información para el bienestar de nuestra comunidad y no para compartir. Obviamente no voy a dar ningún nombre, ¿no? Pero compartiendo un poco de los hechos, que sepan que esto simplemente es para que otras familias o personas que no saben que así es como se desarrolla la situación, tal vez reflexionen un poquito. Pero, a ver, yo este último mes estuve atendiendo los pacientes en la unidad de cuidados intensivos en el hospital de Sutter. Y una de lo que más me ha afectado a mí desde que empezó el COVID es que si no es el 100% de los pacientes, es el 95% de los pacientes con COVID son de la comunidad latina. Y eso a mí como latina y como doctora que quiero tanto a mis pacientes y que doy lo mejor de mí para que estén bien, eso pues duele mucho, ¿no? Porque aparte de todo, hay ciertas enfermedades más prevalentes en nuestra comunidad. La diabetes es muy común en la comunidad latina, la hipertensión es muy común en la comunidad latina, los problemas de obesidad por la manera en la que comemos, por el acceso a los alimentos que tenemos o no tenemos. Entonces es multifactorial, ¿verdad? La falta de solvencia económica, el hacinamiento, a veces las personas que trabajan en los viñedos y que viven 2, 3 familias en un apartamento de un cuarto, todos estos factores influyen en el momento de considerar qué fue lo que trajo a una persona a tener COVID, ¿no? Adquirir la infección por COVID y por coronavirus y terminar en el hospital con neumonía por COVID. Pero pues volví, juega muy doloroso llegar al hospital y ver que todas las personas con COVID son latinas y la mayoría. Y pues que llegan ahora y desafortunadamente hay algo nuevo que también noté, que es que cuando se sienten mal hay como una nueva recomendación, como lo que les decía, ¿no? A veces como un poquito, no sé si la mala información o las recomendaciones tal vez de personas que no tienen entrenamiento médico, de decir, ay, abuelita se siente un poquito mal, pero no la llevemos todavía al médico, esperemos. O la abuelita no se siente muy bien, pero ya se le va a pasar. Entonces lo que estamos viendo ahora es personas que tuvieron COVID, que lo adquirieron en un momento dado, se empezaron a sentir mal, empezaron con fiebre, con dolor en el cuerpo, con dolor de cabeza, falta de apetito y después falta de aire, pero ya fue cuando la falta de aire fue tan fuerte que no podían respirar que las trajeron para el hospital. Y esas personas desafortunadamente alcanzaron a llegar a emergencias, los intubamos, pero en realidad más o menos el 70% de personas, si no más, que nosotros tenemos que intubar y llevar a cuidados intensivos y ventilarlos mecánicamente, esas personas fallecen y son personas que no todas son el abuelito y la abuelita de 90 años. ¿No? Mi primera paciente que falleció fue una paciente más joven que yo, de 34 años. Wow. 34 años, con diabetes, con neumonía por COVID y tuvo muchas complicaciones y falleció. Y de esa misma manera, personas de 30 y pico de años, 40 y pico de años, algunas con diabetes, algunas con hipertensión, muchos abuelitos que en la familia, no sé, decidieron esperemos un poquito, o la abuelita no quiso salir de la casa, no quisieron ir al médico, y cuando llegaron ya estaban en un distrés respiratorio, ¿no? Como una imposibilidad de oxigenar todos sus tejidos, que pues ya nos toca literalmente poner un tubo por la boca que les llegue a los pulmones y nosotros mismos administrar oxígeno, pero esa no es una medida que sea muy duradera. Entonces lo hacemos para ojalá salvarles la vida en ese momento, pero el COVID es una enfermedad que ataca los pulmones, que ataca la sangre,
que ataca todos los tejidos, las personas empiezan a fallarles todos los órganos. La sangre empieza a coagular de una manera que se vuelve muy espesa, entonces empiezan a tener como infartos y derrames, muchos tipos de infecciones que se pueden dar por el solo hecho de estar conectados a tantas máquinas. Y pues lo más triste es que aún estando en el hospital, nosotros normalmente vemos nuestros pacientes, aunque estemos asignados al hospital toda la semana, vemos pacientes por lo menos medio día a la semana en la clínica. Y algo que me impactó mucho y me dolió y lo conversé con mis pacientes, justo de un día de clínica que vi por ahí unos 10 pacientes, justo ese día eran todos latinas, latinos, y yo diría que la mitad me pidieron cartas que porque se iban para México o para su país, ¿no? Que doctora, que es que sí, que doctora, que necesito una carta porque mi prima se está casando en México y necesito viajar, y fue muy impactante para mí, ¿no? Y compartí con esas personas lo que estábamos viviendo en el hospital, ¿no? Porque hay como una falta de conexión entre la realidad que viven y el sentir que eso no me va a pasar a mí. Montarme en un avión no me va a exponer, o yo no tengo COVID y entonces está bien, pero usted no sabe si se está sentando en un avión donde haya otro u otra que tiene COVID y que está negando síntomas para poder viajar, lo cual he visto. He tenido pacientes en el hospital que se tomaron una pastilla antes de llegar al aeropuerto para que no se dieran cuenta que tenía fiebre y así poder montarse en el avión, exponiendo cientos, miles de personas, ¿no? Entonces, a veces como que asumimos que es que eso no nos va a pasar a mí y que pobrecito le pasó al otro, pero a mí no. Y creo que eso tiene que cambiar dentro de nuestra población, ese aspecto de que le pasó al otro, pero a mí no, o yo soy sana, porque no es así, ¿verdad? Entonces, hablando con las personas y el día siguiente volviendo al hospital a ver esto y las tragedias, desafortunadamente todos los pacientes que estaban con COVID ya serio, ¿no? Ninguna sobrevivió, ¿no? Sobrevivieron algunos que tuvieron síntomas no graves o que habían ingresado por una descompensación de su diabetes por el virus del COVID, lo cual sucede mucho. Pero la mayoría de las personas eventualmente fallecen y ya el hospital está a un punto en el que varios días nos mirábamos y decíamos, ¿qué va a pasar con la próxima persona que llegue? ¿Vamos a tener suficientes ventiladores? Entonces esa es la realidad que se está viviendo. Como les comenté, con el COVID va como por el sube y baja y tiene mucho que ver con qué tanto nos estamos reuniendo, qué tanto nos vemos con las familias. Cuando les preguntábamos a los familiares de las personas que estaban graves en cuidados intensivos, nos decían, ¿no? Pues sí, es que tuvimos una reunión familiar, no sé quién se casó, no sé quién tuvo una fiesta de tal cosa y de la otra, y nunca es con mala intención, ¿no? Y es una grandísima tragedia familiar porque va a haber siempre ese sentimiento, ese dolor profundo, esa culpa que yo quisiera que nunca nadie sintiera, de que alguien lo trajo, ¿no? Alguien lo trajo a la casa y pues obviamente las personas que se van a enfermar y que van a terminar falleciendo por COVID son las personas, primero las personas mayores, pero cualquier persona que tenga asma, que tenga hipertensión, que tenga diabetes, que tenga problemas renales, todas esas son personas que muy fácilmente se pueden descompensar en cualquier momento y terminar requiriendo pues intubación y desafortunadamente la ciencia no nos da para más de lo que hasta el momento estamos haciendo. Hay tratamientos que se demuestran que sirven un poco para disminuir la cantidad de días que una persona está en cuidados intensivos o tal vez frenar un poquito la progresión de la inflamación en los pulmones ya una vez se da la pulmonía o la neumonía por COVID, pero nada de eso no hay cura para el COVID, ¿no? No sé si eso te dio una idea un poco más. Sí, no, mira, sorry, coge Rafael. No, definitivamente, y yo diría, este es el tipo de historias más que nada que necesitamos escuchar mucho más frecuente y
la comunidad, como usted lo dice, tal vez no intenta infectar a alguien o piensan que que si rezan y se bendicen diariamente que van a estar protegidos, protegidas, pero hay cosas que se tienen que hacer y eso es, si sabes que hay un potencial, que tienes asma, que tienes algún tipo de otra enfermedad que mencionó como la diabetes, todo eso, que tenemos que arriesgar a esas personas mucho menos, porque lo que la gente a veces no entiende es esto de que a quién es afectado o afectada. Y la mayoría y una vez más, este es el otro problema con de dónde recibimos nuestra información. La mayoría de la gente, es que solo los viejitos están muriendo. Sí, el CDC está diciendo que, creo que hoy hicieron la recomendación que sugieren que se le empiece a dar la vacuna a toda persona de 65 años de edad o más, pero no son los únicos, las únicas que se están muriendo. A veces los jóvenes y jovencitas de 18, 20 años de edad salen de su casa y se van con un amiguito, una amiguita, que vamos a echarnos un café, que vamos a jugar básquetbol, que vamos a hacer esto y lo otro, y no saben que tal vez el amiguito o la amiguita está cargando el virus, ahora infectan a esta persona y no sabía tal vez esa persona que tenía otro problema tal vez del corazón u otras cosas que van a terminar, muriendo. Y es esto de arriesgar la vida. Si sabemos las consecuencias, ¿por qué arriesgamos la vida? Y la parte de la respuesta es simple, que estamos recibiendo la información en lugares equivocados y que a veces hasta los medios de comunicación están presentando información incorrecta de un momento al otro. Y entonces, yo lo vi en la televisión y dicen que esto y lo otro y no lo... En vez de escuchar historias como las que usted está compartiendo, right? De que la gente se está muriendo y por qué esperaron. A veces la única otra explicación que estamos viendo acerca del por qué espera tanto la gente ir al doctor o no van al doctor cuando tienen COVID y se van a trabajar de todos modos y infectan a otras personas, es porque piensan que van a terminar con ¿cómo se llama? Con pagar miles y miles y miles de dólares de tratamiento. Y por eso un estudio que estaba yo leyendo esta mañana, un reporte que estaba yo leyendo esta mañana, dice que para nuestra comunidad Latinx y nuestra comunidad afroamericana, usualmente no van a recibir servicios cuando saben en realidad que tienen los síntomas, los esconden, les da pena o lo que sea, porque piensan que van a terminar con estos miles y miles y miles de dólares, cuando una vez más, ¿de qué sirve que uno esté muerto porque no quiso ir al doctor? Y dos, ya se les dijo, si están enfermos de COVID, se les va a proveer el servicio en el hospital y no debemos de estar preocupándonos de esto, pero es a veces, y yo lo voy a seguir diciendo, hasta cierto punto es negligencia, right? No se hace porque uno quiere que se muera el abuelito, la abuelita, la mamá, el papá, la tía, el tío. Pero de todos modos, la decisión se está haciendo conscientemente de ir a juntarse para ese rosca de Reyes, Navidad o lo que haya sido. Y donde yo veo una dificultad más grande a veces cuando estoy platicando con familias por Zoom es que se hace un chiste, right? No están aquí el día de hoy para esta junta porque están en la rosca de Reyes, llegaron sus amigos o sus familiares de no sé dónde a no sé dónde a pasar este momento para ver a quién le toca el niño en la rosca de Reyes y va a terminar haciendo los tamales. Tal vez esa señora no va a hacer los tamales nunca porque no va a estar aquí mañana porque el COVID le va a infectar. Y desafortunadamente yo ya me volví tan directo con la gente que a veces eso es lo que les digo. Y de ahí ya no es un chiste. Pero desafortunadamente, una vez más, creo que tenemos que ser más directos con la comunidad porque yo odiaría tener que ir a funerales por mucho tiempo o tener que, aprecio que la gente me llama y me dice, creo que el más reciente fue, mi papá salió positivo para COVID, ¿qué debo de hacer? Te debes ir a hacer el examen, va a hacerse el examen,
no sabe cómo comunicarse correctamente, habla inglés el muchacho, pero no sabe comunicarse correctamente, no sabe cómo abogar por sí mismo y dice, no, mejor me regreso a mi casa y de ahí voy a llamar otro día a que me hagan el examen. Y like, tú estás sobrepeso, sufres de diabetes, tú eres candidato perfecto para este virus y que literalmente que te mate. Te me das la vuelta y te me vas de regreso y les dices, yo fui expuesto porque mi papá salió positivo y necesito que me hagan el examen el día de hoy. Exacto. Pero esa es la cosa, de que tenemos que, una vez más, casi, y es triste que es, y no tenemos tiempo para explicar toda la historia de por qué, pero es hasta cuando nos regañan, cuando a veces ponemos atención, cuando se les habla de que, oh, esto deberías de hacer esto, lo otro, mucha gente no entiende, ya estamos al punto de que, ¿qué necesitan ver? Necesitan video de las gentes que están muriendo para darse cuenta cómo estás arriesgando la vida de mamá, papá, la abuela, el abuelo, o ti mismo. Y creo que ya estamos ahí. Entonces, la historia que usted comparte, aunque nos dio, yo diría, la versión limpia de la historia, en vez de cómo de mala de ser estar en el cuarto tratando de ayudar a alguien para que no se le muera, yo diría, necesitamos escuchar esas historias mucho, mucho más frecuente, porque si no la gente no va a entender. Ya, y mira, Rafael, lo que causa frustración, lo que escuché también de lo que nos estaba diciendo la doctora, es que lo que causa frustración también es esta realidad que a cierto punto tenemos control sobre nuestra salud, ¿no? Tenemos, y también a causa de eso, tenemos una responsabilidad que no se está logrando en la comunidad, ¿no? Y pues mira, hablamos semana tras semana, ya se me olvidó tantas veces que le hemos dicho a la comunidad, tengan paciencia, va a llegar un resultado más positivo, tengan paciencia, ya estamos, ya nos va a llegar la vacuna. Y pues siento que soy un micrófono que dice la misma cosa semana tras semana y aquí estamos otra vez. Y el mensaje que les voy a dar hoy, antes que nos vayamos, va a ser uno que hemos escuchado miles de veces. Y tan importante, que la mascarilla todavía la necesitamos, que la distancia social todavía la necesitamos. Y si es verdad, la vacuna nos va a llegar, tarde o temprano nos va a llegar, pero lo que estamos escuchando es que toda la destrucción que está pasando hasta que llegue a ese punto, ¿no? Y que por favor, ojalá que la comunidad encuentre un poco más paciencia y tome un poco más responsabilidad, que piensen un poco más sobre lo que están haciendo, porque, la doctora nos puede decir, tal vez mejor que tú y yo, Rafael, que ahorita estamos en tal vez el peor tiempo para esta situación. O tal vez vamos a ver más casos, más muerte y la única cosa que podemos hacer, la única protección hasta que tenemos la vacuna es la mascarilla, la distancia social, cuidarnos, y eso sí tenemos el control. Sí, sí, y yo quisiera decirte, Mike, yo estoy de acuerdo con que tenemos que tener paciencia, pero también pienso que hay que cambiar un poquito la retórica, o sea, nosotros tenemos que pensar si hay que tener paciencia, pero cuál es mi responsabilidad como ser humano que es parte de esta comunidad, ¿verdad? Y más porque si decimos tengan paciencia para la vacuna, pero después hablamos con nuestras compañeras, compañeros, la gente, y hay muchísimas personas que ni siquiera quieren vacunarse, ¿verdad? Y que no tienen una idea clara del por qué se quieren o no se quieren vacunar, o no, tal vez yo voy a esperar. Y estos son personas de todos los niveles educativos y sociales, ¿no? Y bueno, pero coméntame por qué no te quieres vacunar. No, voy a esperar a que el 50% de la población se vacune. ¿Por qué? No sé. ¿No? Entonces, eso es algo que está generando reacciones muy, muy como instintivas, sin mucho proceso. Entonces, yo sí recomiendo que veamos esto de una manera menos como qué es lo que el gobierno o el Departamento de Salud Pública va a hacer por mí o cuándo me van a dar la vacuna para eventualmente decir, no, no quiero la vacuna. ¿Cuál es mi responsabilidad como mamá, por ejemplo?
¿Cuál es mi responsabilidad como doctora? ¿Cuál es mi responsabilidad como hija? Como miembro de esta comunidad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que no puedo hacer? Yo me muero de ganas de ir a pasar Navidad con mi familia, no lo pude hacer, tuvimos una Navidad de 3 tristes tigres, pero nos tocó así, ¿verdad? Porque es la realidad que estamos viviendo. Entonces, un poquito adueñarnos todos nosotros mismos de nuestra salud y nosotras mismas y decir que cómo yo puedo ayudar a bajar esa curva de lo que hemos estado hablando. Si lo que yo acabo de ver en el hospital fue horrible, lo que se viene en los próximos 2 meses va a ser muchísimo peor. Y eso ya lo sabemos porque la gente ya se reunió, la gente ya tuvo Navidad y para completar tu año nuevo tuvo la rosca hace una semana. Entonces, no solo tener la paciencia, sino nuestra responsabilidad, educarnos mejor, informarnos mejor. Acaba de terminar un gobierno o está terminando un gobierno en unos días que se encargó de generar tanta duda y tanto desorden a nivel político y de medios de comunicación que la gente siente que está bien. Si ven al presidente salir sin máscara y si ven al presidente dudar la comunidad médica y científica, pues mucho más fácil sentir como que pues, lo puedo seguir haciendo yo. Pero ya como que ver hacia adelante, está entrando un nuevo gobierno, ver cómo nosotros mismos podemos seguir protegiéndonos, informarnos mejor, los pacientes, las pacientes, cualquier persona que tenga alguna enfermedad crónica, no esperar a que los otros los protejan, protéjanse ustedes. Llamen a su doctora o doctor, si le hace falta algún medicamento, no lo deje de tomar. Yo veo muchos de mis pacientes, los llamo, oiga, ¿cómo está? ¿Todavía tiene su medicamento? No, se me acabó, ¿por qué no lo ha pedido? Porque no la pude ver en persona. Desafortunadamente, no podemos ver a todos nuestros pacientes en persona. A mí me gustaría, pero no los queremos exponer. Entonces, sean proactivos, pidan lo que necesiten pedir, manténganse al tanto, manténganse encima de su salud, alimentarse bien, comer bien, salir y hacer ejercicio fuera con la mascarilla puesta, pero bien distanciados, promover la salud dentro de nuestra comunidad mientras nos cuidamos y tomar responsabilidad, ¿no? Si tienen la fortuna de no tener todavía nadie en su ciclo inmediato que ha sido infectado, manténganlo de esa manera y no relajarnos, porque yo honestamente sí pienso que todavía viene una oleada peor y espero que no impacte nuestra comunidad de la manera tan desigual y devastadora como la ha afectado hasta ahora. Bien dicho. Y ahí llegamos al final. ¿Algún último comentario, doctor Valdovinos? No, yo no puedo decirlo mejor que la doctora acaba de decir. Bien dicho y tantas gracias que te damos a doctora Godelo y a ti, Rafael. Y pues el mensaje, ojalá que la comunidad lo tome en serio y esperemos que vayamos a tener más información de la vacuna y del COVID y pues con mucho cuidado y tantas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Y ahí terminamos entonces una vez más otro día de tardes con el doctor Valdovinos